El agua, una maravillosa molécula líquida que no necesita presentación. No hay nada como un buen vaso de agua cuando tenemos sed. Pero aunque el planeta esté cubierto en un 70% por agua, la inmensa mayoría no es agua dulce que podamos beber sin dañar nuestro organismo. Las plantas y los animales en los ecosistemas terrestres también necesitan agua dulce. Si a ellos les falta, seguro que a nosotros también nos faltará. Las alarmas han saltado. La maravillosa molécula pura empieza a escasear para todos los que dependemos de ella. Miles de millones de personas en el mundo no tienen un acceso fácil al agua potable. Las temperaturas cada vez más elevadas y la falta de lluvias asociadas al cambio climático llevan a la desertización de muchos territorios poblados. ADRA es una ONG que trabaja para combatir las carencias de las comunidades humanas menos favorecidas. Y el agua está entre sus prioridades. ¡Comenzamos! ADRA works all over the world, and Connections offers an opportunity to engage in a variety of projects that are making a lasting impact in people's lives. This is my first time overseas. My first time out of the country. We are on an ADRA Connections trip. Our school, in connection with ADRA, provided a mission trip. I didn't know what to expect, but I knew that we were going to help construct something, and I just asked my dad, and he's like, sure, because it'll be a life-changing experience, and that's what everybody's told me. I think our students really need the challenge. They also need the lessons of seeing some real community spirit that they don't see a lot of at home, and they just need to work hard, sleep well, eat simply, and I think that's a very healthy recipe for what our kids need. The community here is so different to at home, and it's completely life-changing because I'm going to take those values home with me and share them with my family and my friends. We'd love to see you on one of our next trips. En el programa de hoy contamos con la presencia de Olga Calonge Angoy. Ella es la directora de ADRA, la Asociación Adventista para el Desarrollo y los Recursos Asistenciales, que, Olga, es una asociación a nivel internacional que tú diriges en España, pero que se extiende por 125 países y que no solo actúa en el propio país donde se encuentra, sino que lo hace fuera de sus fronteras. Sí, así es. Somos la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales. Somos la acción solidaria de la Iglesia Adventista y hoy pues estamos en más de 125 países porque donde está la Iglesia Adventista, la Iglesia también intenta tener su acción solidaria. La acción social de la Iglesia Adventista surge pues tras la Primera Guerra Mundial y la catástrofe y el desastre que se ha vivido en Europa. La Iglesia siente la necesidad de organizarse y ponerse en acción y empezar a trabajar por las personas que están sufriendo en esos momentos, así que nos remontamos a 1919, cuando comienza la Iglesia a trabajar, y durante todos esos años hemos llegado hasta hoy, que somos la agencia ADRA, Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, con presencia en 125 países y trabajando en red y en coordinación. Ajá. Es una actividad natural, entonces, a lo que es la actividad propia de la Iglesia, ¿no? Así es, así es. Sería ese, ¿no?, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, que es tan terrorífico, tan devastadora aquella guerra, cuando se ve la necesidad de hacer algo sistemático. Eso es la Iglesia en acción. La Iglesia entiende que tiene que poner en práctica las enseñanzas que Jesús nos dejó en los Evangelios y nos ponemos a trabajar por el prójimo. Muy bien, el caso es que, ¿qué tendría que ver esto con un programa de naturaleza, de Naturalia? Y sin embargo tú sabes que tiene mucho que ver. El caso es que como es muy amplio, todo el espectro, ¿no?, el abanico de acciones que lleva a cabo ADRA, nos vamos a centrar principalmente en el caso del agua. El caso es que el agua siempre ha sido un problema para el ser humano. Tener agua potable, agua disponible para tomar, no es siempre fácil. Y el caso es que, lejos de arreglarse el problema, parece que se agrava.
por las diferencias entre unos lugares y otros. Y el caso es que ya se habla del agua como del oro del siglo XXI. ¿Hasta dónde llega ese problema y qué se está haciendo para atajarlo? ¿Qué hace ADRA también para atajarlo? Así es curioso porque recientemente me leí un libro que era eso, el oro azul, ¿no? Y es que empieza a hablarse del agua como el oro, como algo muy valioso. Es verdad que hay un problema, empezamos a oír en los medios de comunicación de forma permanente que las aguas están contaminadas, que los acuíferos se agotan, que hay personas que pasan como consecuencia de esto escasez de alimentos, pobreza. Empieza a haber una gravísima preocupación sobre qué va a pasar en el 2025, cuál va a ser la situación, y realmente parece que hay como una voluntad de hacer algo, y ya en el año 2015 pues todos los líderes mundiales se reunieron para precisamente ver posibles soluciones, no solo respecto del agua, pero está incluido el tema, para ver posibles soluciones en lo que se han llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 6 aborda precisamente esta problemática, el agua y el saneamiento. Porque es que a la fecha nos encontramos con cifras terribles que nos abruman, porque estamos hablando de miles de millones de personas, 1.800 millones de personas que acceden a cauces o acceden a agua con contaminación fecal, 2.400 millones de personas que no tienen acceso al saneamiento, 1.600 millones de personas que viven en cuencas fluviales y que lo que consumen no se recarga. Es decir, hay una preocupación y evidentemente frente a esto algo tendremos que hacer. De ahí que dentro de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se han establecido metas que se quieren alcanzar en el año 2030. Deseamos que así sea, porque realmente si no nos vamos a encontrar en una difícil situación, y la idea es pues llegar a un momento en el que haya acceso equitativo al agua, acceso equitativo al saneamiento, que las aguas no estén contaminadas. Es decir, se han fijado toda una serie de objetivos y metas que se pretende hasta el 2030 alcanzar. Veremos, Cele, si somos capaces de llegar y si realmente hay voluntad por llegar, pero en principio pareciera que sí que se están intentando tomar algunas medidas. Climate models employing the RCP scenarios provide policy-relevant information on a regional level. For the first time, Working Group 1 has developed an atlas of global and regional climate projections, which allows decision-makers to see how climate might change in their regions. This can facilitate more informed decisions on adaptation strategies. Substantial and wide-ranging impacts of climate change have occurred across the world. Climate change is already affecting ecosystems, human health, fresh water resources and agriculture. Over the past few decades, yields of major agricultural crops have not increased as much as they would have without climate change. Climate change poses risks for food security in the future. Poverty can intensify the impacts from climate change. Living at the margin of society and being highly exposed, like living in a floodplain or being homeless, makes people vulnerable to climate change, not a flood or a drought or heat stress per se. So it's about these inequalities that exist in every society, both in the north and the south, that make people vulnerable. And often they're associated to gender, to age, well-being, health, class, race, ethnicity, and whether or not people have access to resources and a stake in decision-making processes. La Organización Internacional para las Migraciones, que ya vemos por dónde va la pregunta, ¿no?, muestra que tanto las sequías como las inundaciones se han triplicado en los 3 últimos decenios. El efecto de una sequía es evidente, el de una inundación pues podría parecernos, cuando no nos toca a nosotros, que podría paliar el efecto de una sequía,
Sin embargo, siempre el agua fuera de sus cursos, sin ella o fuera del cauce que tiene que llevar, siempre da problemas. El caso es que estos son fenómenos climáticos extremos, que parecen multiplicarse, tal y como dice la Organización Internacional para las Migraciones. Se está produciendo ese desplazamiento de personas en una magnitud que sea significativa como para tenerlo en cuenta ante ese problema de agua. Sí, de hecho se habla de los refugiados del medio ambiente, y aunque la terminología no es del todo exacta, porque todos sabemos que un refugiado es una persona que huye de un conflicto bélico, sin embargo se empiezan a producir grandísimos desplazamientos como consecuencia del cambio climático. De hecho, el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el año 2008 viene diciendo que aproximadamente 21 millones de personas anualmente se desplazan como consecuencia del cambio climático. ¿Qué pasa en esos casos? Que es verdad que no es que crucen fronteras, por eso tampoco podemos hablar de refugio propiamente, sino son personas que huyen pues, de sequías, de inundaciones, pero la realidad es que esto va en crecimiento y las personas se desplazan dentro de sus territorios buscando una zona que les dé un mínimo de seguridad. markay waxay cunaan waayeen xoolo way dhamaadeen calaf ay cunaan oo dimaartay hadir xoolo la siiyo meel ay keeneen daan u garanayno marka dadka de waxay loo gargaaro oo hadii la midko biyo iyo baad waxay cuni karaan maxaan u dalbanayaa anigu ummadda taaga sidaasaan roobka roorti yahay ummadda oo dhan wiigo weydiyay koob boqolaal ummadda marka biyo baad mid kasta u baahan. Claro, es que los expertos además habláis de una vuelta de tuerca más. Se están moviendo las personas y cuando se están moviendo las personas, que no sabe exactamente a dónde van a ir, ni cómo van a vivir en el otro lugar, porque están buscando, y hablas de decenas de millones anuales, sí. Lo que habláis también es del incremento de las guerras también por causa de desastres naturales. El cambio climático los acentúa. Así es, de hecho ya se habla de esta cuestión muchísimo porque a veces ya tenemos conflictos y el cambio climático lo único que hace es agravar ese conflicto. Por ejemplo, digamos el caso de Somalia. Todos sabemos cuál es la situación o conocemos un poquito cuál es la situación que vive Somalia de conflicto, grupo radical, Al-Shabaab, desplazamientos de la gente como consecuencia de este conflicto, pero a esto se añade que es una zona terriblemente afectada y castigada por el cambio climático con sequías recurrentes. Entonces, evidentemente, la gente todavía se va a desplazar más. Y igual que digo Somalia, podemos hablar de Sudán, todos hemos oído en algún momento Darfur, hambre, pero es que en Darfur también se mezcla un conflicto con una situación climática que hace que la gente se desplace. Entonces, nos encontramos muchos casos en los que encontramos conflictos, guerras que no necesariamente están producidas por el agua, pero que el cambio climático evidentemente agrava la situación de estas personas y se desplazan a campos de refugiados, porque en ocasiones es que ya no tienen de qué vivir y entre el conflicto que no les permite ni siquiera tener lo mínimo de subsistencia y a su vez un clima que cada vez les es más desfavorable, optan por ir a campos de refugiados buscando algo, buscando alimento, buscando cobijo, buscando unas condiciones más dignas para ellos y sus familias. El problema entonces ecológico realmente lo que hace es realimentar un proceso que muchas veces existe por lo que somos los seres humanos, pero que en este caso se ve acentuado. El caso es que detrás de todos estos problemas, tú ya lo has mencionado, lo que es el cambio climático, el calentamiento global. Es algo que parece muchas veces reservado a lo que somos Naturalia, ONGs de corte ecologista. Pero si te hemos invitado a venir a que hables con nosotros con Naturaleza en Conciencia, es porque está muy claro que todo está interrelacionado. Existe esa conexión. Ecología es, en principio, el origen de la palabra tiene que ver con la casa de uno, y es la casa del ser humano. Cuando defendemos el pajarito, defendemos la planta, defendemos que esté en buenas condiciones el caudal de un río, lo que al final hacemos es defender que el ser humano pueda habitar
esta casa. ¿Vosotros tenéis en cuenta, las ONGs que os dedicáis al trabajo social más específicamente, tenéis en cuenta esa faceta a la hora de planificar, a la hora de considerar qué es lo que hay que hacer o cómo hay que abordar la problemática en un determinado lugar? Pues tengo que decirte, Cele, que sí, que ya hace años que se considera como un eje transversal a todas las intervenciones que hacemos, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático. Tengo que decir que las propias entidades ya en nuestro seno, yendo desde lo más pequeño a lo más grande, en nuestras propias organizaciones intentamos ya también poner en marcha y aplicar principios de ecología, siendo cuidadosos con los residuos y otra serie de cosas, ¿no? Pero luego en nuestras acciones e intervenciones, tanto aquí como en el exterior, siempre trabajamos el tema del medio ambiente y el cambio climático. Por ejemplo, en los proyectos que ADRA desarrolla aquí en España en atención a colectivos vulnerables, dentro de esa atención, de ese apoyo que les damos, trabajamos con ellos todo lo que tiene que ver con el cambio climático y cómo debemos reciclar en casa y cómo debemos tirar los residuos y demás. Y cuando trabajamos en el exterior es que incluso los propios donantes, los propios gobernantes incluyen ya como eje transversal a las acciones de cooperación en el exterior todo lo que tiene que ver con el cambio climático y medio ambiente, para que preveas posibles riesgos, porque evidentemente eso puede afectar a tu intervención, incluso que actúes si ya se están produciendo. Entonces, hace ya unos años que la cooperación española, dentro de todas las intervenciones que realiza en el exterior, nos solicitó, nos pidió, nos exigió que todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, esté contemplado en nuestras intervenciones y que veamos variables, cómo podemos evitar situaciones, cómo podemos evitar riesgos y demás. Yo no sé cómo os habrá llegado la noticia de la decisión del gobierno de Estados Unidos sobre su colaboración a la hora de intentar paliar, ¿no?, el cambio climático. El Acuerdo de París de 2015, pues parece que todos los países del mundo, Estados Unidos, China, eran los que faltaban y se notaba que faltaban para poder afrontar el problema con ciertas garantías. Pero las recientes noticias, Estados Unidos se descuelga, no sé si a vosotros ni siquiera lo habéis planteado. Bueno, por lo que me has dicho, yo supongo que sí, que algo habréis comentado, ¿no?, al respecto, ¿no? Hombre, todos hemos seguido muy de cerca el Acuerdo de París y lo que allí pasaba o no pasaba, ¿no? Y evidentemente la noticia que hemos oído en estos días pues nos ha afectado, aunque ya es cierto que era algo que se venía anunciando porque el señor Donald Trump ya lo había expresado en su campaña electoral, pues finalmente lo ha hecho realidad, es decir, él ha cumplido con su compromiso electoral, pero yo creo que no somos ni conscientes de las consecuencias o no podemos llegar a conocer todavía las consecuencias de esta decisión que ha tomado este señor. Es verdad que él siempre ante el cambio climático ha tomado incluso una actitud burlesca, nunca aparentemente se lo ha tomado en serio y ha creído que casi es como una invención de algunas naciones y demás, ¿no? Pero pensemos que Estados Unidos es el segundo país que más emite de gases de efecto invernadero y que de pronto se está descolgando de este acuerdo. Entonces, esos compromisos que podíamos y de los que podríamos decir o comentar cosas, porque también hemos visto que en algunos casos los compromisos se han quedado flojos, débiles. Esperábamos mayor compromiso, mayor vinculación, que fuesen en algunos casos más vinculantes de lo que han sido. Pero evidentemente nos preocupa qué va a pasar cuando estamos hablando de la segunda potencia en el mundo que más gases emite, qué va a pasar cuando de repente se sale de este Acuerdo de París y además se siente tan orgullosa de haberse salido, ¿no? Porque él tiene un plan y va a cumplir con su plan y lo que él quiere aparentemente es favorecer a la empresa norteamericana frente. Pero bueno, todos sabemos o podemos intuir lo que va a pasar, ¿no? Hombre, el querer recoger algo inmediato frente a la inversión hacia el futuro. Parece que si todos se habían puesto casi de acuerdo a falta efectivamente de un compromiso mayor, porque era algo que daba la sensación de que se dejaba demasiado a la buena voluntad de todos, ¿no? Sí. Cuando cada uno lo que quiere es mirar si puede rebañar algo de lo que queda antes de ponerse a la acción. Una acción que evidentemente serán nuestros hijos los que vean y los que juzguen lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Damos un pequeño salto y nos vamos a la labor de ADRA en España, porque estamos hablando de algo muy a nivel global, volvemos ahora después a ello, pero
en España también vosotros trabajáis, ¿no? Sí. Trabaja ADRA. A nivel, lo que es ADRA España, trabaja fuera, ahora lo vamos a ver, pero también trabaja en España. Sí, así es. Le estamos realizando proyectos aquí dentro de nuestro territorio, porque en ADRA siempre hemos distinguido esas dos áreas, tanto lo que es la acción solidaria hacia el interior como la acción solidaria hacia el exterior. Y en España, pues, y como consecuencia de la terrible crisis que hemos vivido, especialmente desde el año 2007, pues tenemos que decir que en los últimos años nuestra labor se ha visto incrementada, porque han sido muchas las personas afectadas por el desempleo y por lo tanto han venido buscando de algún tipo de servicio, de apoyo, de recurso a nuestra entidad, a nuestra organización. Nosotros trabajamos dos áreas. Por una parte atendemos las necesidades básicas de las personas con los alimentos, con la ropa, útiles escolares, material para los niños, pero también intentamos ayudarles en el proceso de integración sociolaboral, que no es sencillo, no ha sido sencillo, pero bueno, también tenemos centros de atención sociolaboral en las que intentamos dar herramientas a las personas para el desarrollo de sus habilidades y favorecer ese proceso de integración laboral, que evidentemente no es sencillo, pero ahí estamos intentando apoyarles en todo ese proceso. Entonces, sí, de hecho, atendemos actualmente a más de 35.000 personas en España, bien a través de, te digo, de las necesidades básicas, bien a través de la orientación y del apoyo que damos a través de los centros, con lo que estamos haciendo un trabajo aquí en la que los voluntarios, además de ADRA, son fundamentales para esta acción, porque tenemos más de 900 voluntarios que están colaborando en diferentes actividades y que realmente permiten que esta acción de ADRA se lleve adelante. También tenemos personal contratado, pero tengo que decir que realmente la fortaleza de los proyectos en España se debe a esos voluntarios y voluntarias dedicados en su tiempo a los demás y que trabajan por los demás. Y vosotros trabajáis, pero no trabajáis solos, no solo en España, sino fuera. Trabajáis con organismos gubernamentales, incluso supranacionales, ¿no? De hecho, habéis tenido recientemente un reconocimiento del que os felicitamos, por el que os felicitamos con la Fundación Reina Sofía, ¿no?, que ha reconocido vuestra labor. ¿Con quiénes trabajáis? Sí, nosotros trabajamos con pues el Gobierno de España, lo que es la acción exterior con el Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, pero luego también tenemos otros donantes que pertenecen a comunidades autónomas o a entes locales, porque en este territorio nuestro español, con las características que tenemos, pues eso permite que la acción, lo que son la acción solidaria, se pueda desarrollar tanto por el Gobierno central como por comunidades autónomas, por entes locales, pero también tenemos entidades privadas que nos apoyan en nuestra acción. En estos momentos, lo que tiene que ver con la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, pues la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, es un socio nuestro importante y destacado, y al que, gracias a su colaboración, hemos podido hacer muchos proyectos en el exterior, aunque también tengo que decir que en estos tiempos ha habido un recorte considerable de lo que tiene que ver con las ayudas hacia el exterior, y quizás se ha centrado un poquito más en la ayuda hacia el interior. Hacia los proyectos interiores a los que realizamos aquí en España también nos apoya el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de fondos europeos, el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo Social Europeo, es decir, tenemos subvenciones públicas que nos permiten poder ayudar a las personas, pero luego también tenemos socios, colaboradores, personas privadas y anónimas que hacen aportaciones y que nos permiten llevar adelante todos esos proyectos que hacemos. Hablabas de recortes. Sí. Había hace años, pues antes de la crisis, se hablaba de la inversión en desarrollo de ese 0,7% del Producto Interior Bruto de los países desarrollados. No estamos próximos al 0,7. No estamos próximos, estamos al 0,12. 0,12. Claro, estamos, es decir, a partir del inicio de la crisis se empieza a producir un recorte considerable de todo lo que es la acción exterior, y de ese 0,7 que en algún momento se habló, no estamos por ahora mismo ni por asomo próximos. Pero yo, si te soy sincera, a veces creo que no es una cuestión tanto de dinero, sino de voluntad y de deseo de actuar, ¿no? Y creo que ahora no hay voluntad en la cooperación, que estamos en otro periodo, en otra etapa, y que igual que hubo unos años en los que sí que había como un interés y una conciencia para actuar en el exterior, tengo la sensación de que eso está cambiando y mucho. Volvemos, si te parece, Olga, al agua. Una de las actuaciones que tenéis importante está en Níger. Otra también importante se encuentra en Etiopía.
Son dos lugares de África emblemáticos de problemáticas de aguas, de hambrunas, de conflictos bélicos o conflictos sociales de diferente índole. ¿Qué es lo que hacéis en estos países? Bueno, comienzo un poco por Níger. Sí. En Níger llevamos ya varios años trabajando, estamos en el Sahel, y si tenemos que hablar de una región o de una zona terriblemente afectada por el cambio climático, ahí estamos, el Sahel, ¿no? Níger, pensemos que las tres partes de su suelo no son fértiles, es árido. Y ahí intentamos que algo crezca, que algo se produzca para que las comunidades y las personas que ahí vivan puedan subsistir. Perdona, Olga, estamos en el Sahel y lo que estamos hablando es justo del límite del desierto del Sáhara. Eso, ¿no? Eso es. Entonces, en Níger lo que estamos con las comunidades, sobre todo trabajando, ya que ellos, la agricultura es una agricultura de subsistencia, lo que les intentamos mostrar son técnicas, tecnologías que les permitan el cultivo, y a su vez pues establecerles sistemas de riego. Claro, esto es complicado cuando estamos en una zona que apenas hay agua. Lo que en muchos casos estamos haciendo es que pozos de agua que se han quedado a lo largo de los años pues ahí sin utilizar, que se han estropeado y no ha habido los medios para poder solucionar o solventar los problemas que han tenido, pues intentar arreglar, y esos pozos que había agua y que tenemos constancia de que todavía queda agua, ponerlos en funcionamiento otra vez para que les permita seguir cultivando esos campos pequeños que les permiten subsistir. Porque en Níger sus fuentes de ingresos son la agricultura, el pastoreo y el uranio. Cuando yo digo uranio, claro, todo se nos cambia la cara porque decimos, uy, ahí ya estamos hablando de cosas importantes. Pero la realidad es que si vamos a mirar el índice de desarrollo de Níger, nos encontramos que de los 187 países, Níger está en el 185, es decir, que tiene un índice de desarrollo humano muy, muy bajo. Así que uranio en ese caso no es igual a crecimiento y desarrollo. Nos encontramos con poblaciones muy afectadas por crisis, por sequías recurrentes de año tras año tras año, y por eso se habla ya de crisis crónicas, porque es una zona afectada permanentemente por sequías. Esta tarde queremos compartir un poco con vosotros acerca de los equipos que tenemos aquí en ADRA Níger. Conmigo está el compañero Joel Mbah, director de ADRA Níger. Hola. Y nos ha traído aquí esta tarde para mostrarnos un poco algunas de las cosas con las que contamos para la ejecución del proyecto financiado por la ESIF con familias agricultoras en Bangui. Detrás de mí tenemos el equipo de perforación de pozos. Según este proyecto, tenemos planteado la perforación de 15 pozos para 15 comunidades. Estamos hablando de al menos 900 familias que van a tener acceso al agua potable, no solo para consumo humano, animal, sino también para la agricultura. Como podéis ver de este lado, la maquinaria que tenemos aquí tiene la capacidad de perforar hasta 150 metros de profundidad. De esta manera las personas pueden tener mayor acceso al agua por mucho más tiempo y con un sistema de extracción de agua que es mucho más sencillo y menos pesado para la mujer, ya que se utilizan bombas de agua manuales. Por otro lado, también aquí tenemos los esquejes o los plantones que el proyecto va a utilizar para el plan de regeneración natural de suelos. Este sistema se utiliza en lo que llamamos la agroforestación. La agroforestación tiene que ver con técnicas de reforestación de los suelos con especies de plantas específicas que tienen la capacidad de absorber mayor nitrógeno, de aumentar la humedad del suelo. Y con estos esquejes, con estos plantones, vamos a poder mejorar, contribuir a la mejora de la calidad del suelo en la zona del proyecto, para que de esta manera la agricultura que se lleve a cabo allí pueda tener mayores resultados. O sea, estáis trabajando en un
país que es el del extremo, ¿no?, de la pobreza en el mundo, Sí. donde se da la tormenta perfecta, ¿no? Digamos que los recursos ya de por sí son escasos, se parte de una situación social complicada y viene a acentuarlo el avance del propio desierto sobre el país que se les echa encima. Y vosotros estáis allí trabajando y además del agua, ¿trabajáis también con el tipo de cultivo que se vaya a realizar? Quiero decir, no es tenéis el agua y ahora se utiliza, quizá el cultivo tradicional ya no sirve y tiene que utilizarse otro. Es el problema ecológico. ¿También trabajáis con ello? Sí, también trabajamos con ello. La realidad es que ellos siguen cultivando sus cultivos tradicionales, muy habitual que tengan sorgo, un tipo de cereal, y ellos siguen cultivando por tradición con estos cereales del sorgo. También cultivan algo de pimiento verde, que es muy valorado por ellos dentro de porque no es algo habitual, entonces pues también lo estamos introduciendo, y a su vez estamos intentando fomentar cooperativas en las que además participe la mujer, porque también nos encontramos con un país que su religión mayoritaria es musulmana. Entonces intentamos en la medida de lo posible que también las mujeres se integren en estas cooperativas, participen del proceso, porque además somos conscientes del valor que tiene que la mujer participe en los proyectos. Entonces en esas cooperativas la idea es que no solo trabajen para su subsistencia, sino que les den la oportunidad o la posibilidad de comercializar lo que obtienen en mercados locales sencillos, pequeños, pero que les facilitan algunos ingresos adicionales. Un poco más. Y luego tenéis el caso de Etiopía, que tampoco debe estar muy alto en lo que es la escala, ¿no?, de desarrollo social. Bueno, allí nos vamos al Cuerno de África. Es cierto que ahí en el caso de Etiopía tenemos una situación, porque todos sabemos dónde está el Nilo, más o menos lo ubicamos, ¿no?, el Nilo azul, Nilo blanco. Entonces en el caso de Etiopía nos podemos encontrar con agua en determinadas zonas. Nosotros trabajamos en la zona sur, que es la región somalí, que está afectadísima por el Niño, el famoso Niño, la Niña, pero en este caso lo que ha afectado al Cuerno de África es el Niño, y desde el año 2015 a finales empezamos a oír sequía, que llega la temporada de lluvias, que allí en la región somalí hay como 2 periodos de lluvia, y que la temporada de lluvias no llega, que la temporada de lluvias se retrasa. La realidad es que en estos momentos Etiopía está sufriendo una sequía que hacía más de 30 años que no se conocía, ¿no? Entonces en esta región somalí, donde nosotros ya trabajamos desde mucho antes, es decir, estábamos trabajando en Etiopía desde el año 2010 con proyectos de desarrollo, también con cooperativas, con cultivos. También empezamos a trabajar el tema del agua. Y hemos... O sea, ¿que lleváis cuánto tiempo? Desde el 2010. Desde 2010. Trabajando como ADRA España allí. Ya, es decir, ya era necesario, porque es que aquí llueve sobre mojado, siendo la paradoja, ¿no?, del llover, porque lo que no hace es llover. Toda la vida hemos estado escuchando que allí hay problemas de sequía, pero nos dices que estos 2 últimos años, ni en 30 años había habido algo parecido. Eso o sea, es. que es una situación, debe ser dramática, ¿no?, en el país. Extrema. Lo que pasa es que aquí en los medios de comunicación tampoco se refleja mucho esta realidad, ¿eh? O si sale algún artículo ya no vuelve a aparecer. Yo, por ejemplo, lo leí, creo que el último es de finales del año pasado. Aparece así un pequeño artículo que te habla de la sequía en Etiopía, pero no suele aparecer en los medios. Pero la realidad es que los compañeros que tenemos trabajando allí de ADRA Etiopía, ellos mismos nos lo han dicho y los documentos oficiales así lo dicen, hace 30 años que no vivían una sequía así. ¿Qué pasa? No pueden cultivar, no pueden beber, el ganado se les muere, tienen que desplazarse. Entonces nos estamos encontrando con esa realidad. Nosotros por nuestros proyectos habíamos trabajado mucho más en Etiopía el tema del agua y especialmente crear como grandes embalses, lo que allí se llaman bircas, que sirven para almacenar agua. Entonces esos bircas lo que hacen o evitan es que las mujeres tengan que desplazarse 6 horas caminando a buscar agua, porque ¿qué es lo habitual? Que una mujer se levante muy temprano, camine kilómetros y kilómetros para ir a buscar agua, ¿no?, hasta un río. Pero con las bircas lo que hemos permitido durante mucho tiempo es que esos bircas grandes se llenasen de agua en la temporada de lluvias y durante unos meses evitábamos que esas mujeres y esas niñas tuvieran que caminar 6 horas diarias para ir a buscar agua. Es verdad que la situación ahora mismo se ha hecho de tal gravedad que hemos tenido que llevar incluso camiones cisterna con agua para suministrar agua en algunas comunidades porque no tienen agua o tienen todavía que caminar muchísimo más para llegar a una fuente de agua. Facilitar el agua porque ya es imposible sencillamente el encontrar de otra manera, ¿no?,
la posibilidad de tenerla, entonces la trasladáis en cisterna. Las trasladamos en cisternas, sí, y lo que está pasando es que mucha gente, como consecuencia de esto, se está desplazando, se está marchando hacia otros lugares, evidentemente buscando un lugar en el que haya agua, donde haya terreno cultivable, donde puedan conseguir algo de ganado, porque si no, se mueren de hambre. Pues Olga, lo que vemos, lo que constatamos y lo que tú y yo sabemos, desde luego desde hace mucho tiempo, es que el problema entonces ecológico se convierte en un problema humano y que muchos de los problemas humanos son problemas ecológicos. Debemos verlo todo más en el conjunto, ¿verdad? Todo como algo conectado, que a veces intentamos desconectar la naturaleza de nosotros, la vemos diferente, sobre todo en los países desarrollados, donde vivimos entre el cemento, el hormigón, pensamos que hay una parte que es la naturaleza que se encuentra allí y nosotros estamos en el otro lado, pero a la final, como es lo natural, ¿no? Formamos parte de esa misma casa, todo está ahí y en un momento u otro ahora les toca a los países más pobres, pero si se están tomando medidas realmente es porque está llegando también los problemas a los países más ricos. Los países más ricos no tenemos más que ver en España los problemas de agua que se van acentuando, cada vez más sequía, cada vez temperaturas más elevadas. Pues Olga, te agradecemos el que hayas venido con nosotros aquí a Naturaleza en Conciencia y sobre todo te agradecemos la labor. Te lo agradecemos a ti, pero es la labor de toda la organización de ADRA en España, de ADRA en el mundo, porque es una labor que no se podría pagar. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. El agua es tan importante para nosotros y para la vida que Jesús la utilizó como metáfora de lo que Él mismo es para nuestra vida espiritual. Y así se recoge en el Evangelio de Juan. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No lo olvides, no sobra ni una sola gota de agua. Te esperamos de nuevo aquí, en Naturaleza en Conciencia.